y creo que nos dio la capacidad de poder ubicarnos, ¿verdad? Me acuerdo, mi mamá tenía una frase que decía, eh, le voy a dar un ubicatex. Eso, eso es como cuando uno andaba ahí medio, mire, le voy a dar un ubicatex para que se ubique. Entonces creo que la enseñanza, la serie pasada fue como un ubicatex, ¿verdad? Que era ubicar a Dios en el lugar que le corresponde, ubicar al hombre en el lugar que merece y, perdón, ubicar a Dios en el lugar que merece, ubicar al hombre en el lugar que le corresponde y entender que cuando yo me compenetro con Cristo, esa es el verdadero éxito. Entonces, esa serie creo que ayudó mucho. Hoy voy a hablar un tema que es como de esas cosas importantes que no podemos obviar, pero que por cosas de la vida se nos van olvidando. A nosotros en la construcción se nos hace muy fácil entender cosas. Este, y yo lo explicaba hace tiempo atrás. Usted ha visto que uno, a veces cuando tira una línea, uno a veces se corre un centímetro, medio centímetro, y uno piensa que ese medio centímetro no va a pasar nada. Uno dice, ay, me quedó corridito medio centímetro, pero déjelo así, no pasa nada. Y le da uno. Pero cuando uno está, un ejemplo, pegando un piso, ese medio centímetro que te corriste aquí, allá a los 15 metros se termina siendo como 40, 50 centímetros porque se va desviando totalmente la línea. Y creo que así nos pasa a muchos de nosotros en la vida cristiana. Sin darnos cuenta, empezamos un caminar y nos fuimos desviando medio centímetro, 1 milímetro, 2 milímetros y a la vuelta de 10 años usted se da cuenta y hermano, usted prácticamente está en la iglesia mormona ya. Entonces, así está haciendo cosas que dice, ¿y cómo llegué aquí? Claro, porque la misma dinámica del crecimiento te va alejando y uno se va distrayendo de cosas. Hay 1000 distractores. Próximamente daré una enseñanza que se llaman distractores secundarios del evangelio. Hay 1000 distractores, pero y son cosas importantes, pero siempre serán secundarios. Entonces, cuando algo es secundario, es secundario. Es como en el fútbol dicen, el segundo lugar es el primer perdedor. Entonces, pero ya que, y así, entonces, cuando algo es secundario, no tiene la prioridad en la vida suya. Es secundario. Quiere decir que no pasa nada si no lo haces. Pero nosotros hemos agarrado la idea de que 1000 cosas que son secundarias las ponemos de primero y ahí es donde nos desviamos y continuamente nos está pasando eso. Y hay que estar aquí, volviendo. Ayer me llamaban unos amigos, pastores, bueno, están comenzando con una obra pastoral y nos llamaban a pedir consejo, querían nuestro apoyo, querían esa relación de fraternal, de pastor y cobertura y yo expliqué un poquito acerca de lo fino que son las palabras cobertura y todo esto y de lo lejos que estoy en creer que eso sea bíblico. Entonces empezamos a hablar y me gustó algo y les dije, ¿por qué no hacemos algo con ustedes? Porque uno de los consejos que me pedían era de aprender bien el desarrollo de la dinámica de la iglesia. Y lo que les dije es, no hagan lo que estamos haciendo nosotros. Eso fue lo que les dije. Ustedes están nuevos, están nuevos. Entonces, si van a seguir aprendiendo el patrón de nosotros, entonces a la vuelta de 15, 20 años vas a tener la misma iglesia que tenemos nosotros. Un montón de gente con mañas, un montón de gente con un montón de costumbres raras y gente exigiéndote. Entonces nos propusimos a iniciar una iglesia sana. Totalmente sana. Y vean por qué le explico eso. Tengo aquí a mi hermano William, que prácticamente también mi hermano William ha estado con nosotros. Ese ha sido sus experiencias primeras en la iglesia. Y me decía su esposa Sofía y me decía, Paz, con William es tan bonito porque él no tiene prejuicios de nada. Él es nuevo, es decir, todo lo que él recibe y lo aprende y lo absorbe. O sea, William no me dice, este primer domingo de mes no hay cena del Señor. ¿Por qué? Porque él dice, yo ya me comí a Cristo hace rato. ¿Sí, no?
No, yo entiendo que comerse a Cristo es vivir en Él, es amarlo a Él. Entonces, él no tiene el problema del pan y la copita, ¿verdad? Dice, no, no tengo ni sabía que eso existía. Porque él es, tampoco me está pidiendo, ¿cuándo me bautiza? Necesito que me metan agua ya. Él no dice, no. ¿Por qué no me pide eso? Porque él entendió que él ha sido sumergido, ha sido bautizado y ha sido impregnado en Cristo ya. Entonces él dice, yo ya estoy en él, yo soy sumergido en él. Entonces son las cosas que he aprendido. ¿Pero por qué? Porque es nuevo. En cambio con ustedes, ¿qué hay que empezar a hacer? Quitarle todo eso. Yo decía un día, ¿qué pasa? Y hace poco lo recalqué también. ¿Qué pasa si quitamos la alabanza de la iglesia? ¿Qué pasa? Descansa Jonathan, ¿verdad? Que Jonathan decía, amén. El único que dijo amén. Pero ¿qué pasa? Y entonces hablando con ellos decía, ¿qué tal si nos vamos a la iglesia bíblica del apóstol Pablo? ¿Cómo era? ¿Cómo era la iglesia de Pedro, la de Santiago, la de Tito? ¿Cómo era? Que ellos llegaban y cantaban 3 rápidas, 2 lentas, las ofrendas. ¿Cómo era? ¿Dónde era? ¿Eso dónde se aprendió? Y la pregunta es, ¿cómo llegamos hasta donde llegamos? Porque la iglesia de Cristo es perfecta. Y cuando ya inició perfecta, pero hoy está llena de un montón de cosas. El show de la fe, el espectáculos espirituales, experiencias divinas. Y yo no sé qué le llaman hoy todos los títulos bonitos que les ponen. Pero al final, antes la iglesia era exponerse a la palabra. Eso es todo. Eso era la iglesia. Era sentarse y exponerse a la palabra. A mí me gustaría llegar un día a tener una reunión como en el tiempo de Pablo. Usted sabía que en el tiempo de Pablo la gente podía opinar. Por allá, sí, hermano, ese apóstol Pablo, no le decían apóstol, le decían Pablo, Pablo. Pero Pablo sabía que él era un siervo. Pablo es un título que le da la Biblia por la cuestión de enviado, pero él nunca decía, yo vengo el apóstol Pablo, sino que él decía, yo Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces, alguien le preguntaba y Pablo le respondía. Por allá alguien preguntaba y Pablo le respondía. Y Pablo decía, bueno, les voy a hablar de Cristo y les explicaba viejo pacto, nuevo pacto, lo que Cristo ganó en la cruz y todo ese tipo de cosas. Y la gente aprendía. Y por ahí la gente podía levantar las manos y preguntar. Hubo una queja una vez y entonces Pablo dijo, las mujeres no hablen. Ustedes si tienen dudas, pregúntenle a su esposo en la casa. Pero aquí no, porque la mujer siempre es bochincherilla. ¿Está visto? Pablo, yo me imagino a Pablo predicando y hablando, a ver, Pablo, una preguntita. Y Pablo dice, Padre Santo, dígame, hermana Isabel, yo no estoy de acuerdo con eso de que mi marido todo el tiempo está estudiando la Biblia y que nosotros nunca lo saca a pasear. Y entonces, y Pablo tenía que responderle ahí. Por eso Pablo decía, no, es que las mujeres, no es que no puedan hablar en la iglesia, es que hacían cada pregunta que lo que ocasionaba era un disturbio. Y él mismo explica, dice, ustedes para que no hagan disturbio, mejor pregúntenle a su marido en su casa. Porque parece mentira. En una reunión, no sé cuántos han estado reuniones políticas, un hombre cuando se va a dirigir a otro hombre lo hace con respeto. El hombre tiene como dice, no, este sí me puede romper la cara. Así que cuando me dirijo con él, yo, señor pastor, una pregunta. Ah, sí. Oiga, ¿usted qué? Ahí empieza uno, porque es hombre. Pero la mujer, al ser mujer, puede tomarse un atributo de decir o hablar o expresarse de forma como le dé la gana, porque él es hombre y me tiene que respetar. Y uno se ve amarrado de manos y dice, vieja esa maldita. Pero era este tipo de caso. Entonces, pero la iglesia era muy dinámica. La iglesia, la gente llegaba, preguntaba, Pablo exponía el mensaje y todo. Y yo me imagino que no era así como las iglesias de ahora, ¿verdad? Todo un show, hey, chiquillos ahí con pantalones rotos y colores y luces y un pastor ahí todo talladillo, fornido, chiquitillo, guapo. O sea,
Yo estaba viendo la configuración, no, la configuración, no, cómo era Pablo físicamente. Dice que Pablo era chiquitillo, negro, tuerto. Hermano, yo por ahí voy bien. Chiquitillo, negro, pero no quedar tuerto. Y dice, de tez fuerte, de cara fuerte y de voz fuerte también. Entonces digo, voy bien, voy bien. Solo que un parche ahí, hermano. Entonces, ok, les digo todo esto porque de verdad que hay cosas que en la vida nos vamos desviando. Entonces, si no nos alineamos, continuamente hay que estar regresando. ¿Se acuerdan que Jesús, el mensaje que dio, que Cristo le da a Juan en Apocalipsis, le da una frase y le dice, por tanto recuerda, un mensaje a la iglesia, le dice, por tanto recuerda de dónde te has desviado, de dónde te saliste, de dónde te caíste y, ¿qué le dice? Y vuelve a hacer las cosas que estabas haciendo antes. Es que uno iba bien. O sea, un ejemplo, yo mismo a veces hablamos de predicadores, ¿verdad? O no de ellos, hablamos del mensaje de ellos, pero hablamos un de Cash Luna, un Maldonado y un montón de pastores ahí que son reconocidos. Pero cuando usted escucha a esos pastores 20 años atrás, eran buenísimos. Gente cristocéntrica, gente con un mensaje súper sano. Cash Luna, 20 años atrás, Maldonado, eran gente buenísima, 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 que usted lloraba con los mensajes de ellos, se convertía al cristianismo con los mensajes de ellos. ¿Qué pasa? Crearon fama, se echaron a dormir y hoy para entretener el grupo de gente tan grande que tienen, necesitan estar inventando cosas para que ellos digan, ¿qué inventamos hoy? Hoy vamos a inventar hoy agua consagrada. Hermanos, háganme una manguera, el agua consagrada. Y entonces ya, pero hay que estar inventando cosas porque si no se me aburre. Porque la iglesia pasó de ser algo educativo a algo recreativo. Ese es el problema. La iglesia pasó de ser algo educativo a ser algo recreativo. Entonces, lo que antes era una cuestión de pedagogía, pasó a ser algo de entretenimiento. La industria del entretenimiento hoy por hoy es la tercera industria que más dinero genera. Se cree que genera más. Hoy los equipos de Costa Rica están emigrando a dejar de tener equipos de fútbol a tener equipos de fútbol export. Heredia ya tiene un equipo de chamacos que juegan video games, Heredia, porque le va a generar más millones una competencia de esas que tener a 20 bichos ahí ganando plata haciendo nada y perdiendo campeonatos. Entonces, porque la industria del entretenimiento genera un montón. ¿Cuál es la industria en la que más se consume? ¿Cuál es la industria en la que más se consume? La del entretenimiento. El entretenimiento tiene que ver con todo. Netflix, Facebook, Amazon Prime, Disney Plus, ¿qué más? HBO, tiene que ver con todo lo que son juegos, tiene que ver con lo que es los X Games, tiene que ver con lo que es el entretenimiento, tiene que ver con la música, conciertos, actividades, tiene que ver con todo eso y genera increíblemente. Solo Costa Rica así será expuesta a más de 315 conciertos en el año. Más de 315, todo mundo está viniendo a Costa Rica y los conciertos llenos, llenos por todo lado. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta el entretenimiento y no le gusta la parte educativa. Por eso la iglesia la arrastraron y la iglesia emigró hacia el entretenimiento y no a la parte educativa. Si usted fuera una persona clara de que la iglesia es algo educativo, algo pedagógico, algo donde yo voy a desarrollarme, donde yo vengo a aprender, lo primero que hace uno es traer dónde apuntar, dónde escribir,
Bueno, y sé que muchos lo hacen en sus celulares, pero vienen con esa intención. Yo hoy voy a ir a aprender, algo me van a ir a enseñar, algo me van a decir, algo van a explicar, yo lo voy a redactar, lo voy a escribir y voy a mi casa y voy a seguir educándome. Claro, la gente no ve la iglesia así, la gente en la iglesia la ve como una cuestión de entretenimiento y entonces vamos a pasar y vamos a ver cómo está el primer show. El primer show es la alabanza. Y, ay, no, el show de la alabanza no estuvo tan bueno. Hay veces que sí sudo, hoy ni sudé. Pero entonces, bueno, es el primer show. Y el segundo show, los anuncios, el segundo show, a ver cómo me motivan para la ofrenda. Y el tercer show, cuarto show, la predicación. Y se va en puros expectativas de cómo me van a capturar. Y no debería ser así. La iglesia debería, o hablo de nosotros como iglesia, deberíamos venir con una actitud abierta a ser enseñados, educados. Entonces, ahí es donde el principio de universidad, el principio de escuela, el principio de colegio, el principio de kinder, en muchos de nosotros se debe empezar. ¿Por qué? Porque quizá alguno que tenga 5 meses en venir a la iglesia, pues está en kinder, ¿sí o no? Está aprendiendo el ABC del Evangelio. Ya otros tienen 4 o 5 años, ¿ya dónde están? Están en la escuela, ya sabemos leer un poquito, ya entendemos quién es Moisés y entendemos que Pablo mató a Judas, ¿verdad? Empieza a hacer uno de todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces, cuando ya vas al colegio, ya vas entendiendo, ya te sientes valiente para hacer algunas preguntas, ya dices, no me parece, ya acá. Y eso es bueno. Y cuando estás ya en la parte universitaria del Evangelio, es donde tú mismo dices, bueno, yo quiero prepararme para luego yo ir y reproducir esto mismo. Y así debería ser el crecimiento. Pero nosotros lo hemos llevado a un nivel muy bajo. Hemos llevado la iglesia a un nivel de entretenimiento y no un nivel educativo. Así que usted viene aquí a educarse. Y todo esto que les explico es por eso, porque necesitamos, yo lo que quiero hoy, como lo dije cuando comencé, con mucho amor, regresar a algunas cosas básicas. Y algo básico que la iglesia necesita entender es esto que vamos a ver hoy. El tema de hoy se llama así. Dice, pastor, ya son las 11:20, apenas va el título del tema. No se preocupe, 11:40, apenas va el título del tema. 10:40, perdón, para los que nos ven en otras partes. Las 10:40, pero voy a tratar de ser escueto. No prometo nada, pero voy a tratar. El tema de hoy se llama ¿ya hiciste las cuentas? Así se llama este tema, ¿ya hiciste las cuentas? Y el pasaje por sí solo va a hablar. Y el pasaje que vamos a estudiar es Lucas capítulo 14, versículo 24. Lucas 14, 24. Ya hiciste cuentas. Este mensaje, ese es mensaje que quiero compartir hoy, no tiene nada que ver, escuchen bien lo que voy a decir. Este mensaje puede ser corto, pero puede ser esencial. No tiene nada que ver con el montón de gente que llega a las iglesias. Este mensaje no tiene nada que ver con eso. Posiblemente este mensaje la gente lo vea y ni lo entienda. Pero a mí no me interesa que la gente que lo vea lo entienda. Me interesa que los que yo pastoreo lo entiendan. Porque hoy muchos pastores buscan temas y hacen temas para salir bien y quedar bien en las redes, aunque su misma congregación ni entienda lo que está predicando. Yo quisiera hacer al revés. A mí me interesa que mi congregación entienda lo que yo estoy predicando, aunque los que están en redes no entiendan nada. Porque al final, ¿de qué me sirve a mí que me escuche gente en Asia si yo no los puedo pastorear? Si no van a entender la esencia del mensaje. Pero bueno, creo que el Espíritu les podría dar luz en eso. Entonces, ese mensaje no tiene nada que ver con el montón de gente que se reúne en las iglesias. Diga conmigo, multitudes. Y ahorita van a ver por qué esa palabra. Ya que domingo a domingo las iglesias se llenan. Muchas de ellas hoy están abarrotadas. Y esto es algo curioso, ya que en décadas pasadas iglesias llenas no era muy común, porque hoy sí. ¿No se han preguntado eso? ¿Por qué hoy sí las iglesias se llenan? Y antes no, cuando habían predicadores bien buenos antes. Antes de decir la iglesia llena, yo iba a la iglesia de mi mamá
a recogerla. Iba a la iglesia mi mamá y yo veía 7 personas, 7 así. El pastor predicando con una fuerza y aquí ni viene nadie, 7, un domingo, 20 personas. Y iba a la iglesia del otro hermano, igual, y por allá una del MM, 15, 20. O sea, eran muy pequeñas. No era el boom, el efecto que provoca hoy la iglesia llenas, iglesias de miles de luces multitudinarias, con fachadas lujosas. No era así antes. ¿Por qué? ¿No se han preguntado por qué? Por una sencilla razón. Porque la gente de hoy no ha sacado el costo. La gente de hoy no se ha puesto a pensar el costo. Antes sí lo pensaban. No sé si usted escucha frases como estas. Yo todavía no. Porque el día que yo me meta en las cosas de Dios, va a ser en serio. Porque con Dios no se juega. Yo he escuchado a impíos decir eso. Impíos. ¿Cuántos han escuchado? Mueva la manita. ¿Cuántos han escuchado? Usted le ha invitado a alguien y dice, vea, Gerbercito, gracias por invitarme a su iglesia. Gracias, gracias. Yo voy a ir un día, yo voy a buscar de Dios. Pero ese día tiene que ser serio, ese día tiene que ser radical, porque el día que yo me meta con Dios tiene que ser de ahora y para siempre, porque con Dios no se juega. Impíos con una revelación de que con Dios no se juega, pero los que están hoy en las iglesias, hoy aquí adentro, ¿creen que toman con seriedad esto? Hablo de los que están hoy adentro, entre ustedes y las multitudes que están en las iglesias. ¿Creen que toman con seriedad esto? No, porque no se sentaron a medir y a presupuestar el costo de seguir a Cristo. Acompáñenme, por favor, a Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas capítulo 14, versículo 25. Gracias. Ahí están las pantallas. Dice, vea lo que dice. ¿Qué les dije que repitieran? Multitudes. Oiga lo que pasa con Jesús. Jesús comienza a predicar el evangelio y lo primero que comienza la gente es a seguirlo. ¿Cuánta gente lo seguía? Decía, grandes multitudes iban con él y él volviéndose les dijo, vean lo que pasa. Verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a padre o a su madre, a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser. Pregunta, ¿Jesús andaba buscando multitudes o discípulos? Entonces él se vuelve a las multitudes y les dice, si es que yo no ando enfermo de gente. ¿Qué es la enfermedad que hay hoy? Las iglesias se sienten llenas de Dios y ungidos porque tienen un montón. Jesús más bien decía, no. Espérense. ¿A dónde van todos? ¿Y cuántos creen que iban siguiéndolo ahí? No eran pocos. ¿Se acuerdan cuando la multiplicación de los panes y los peces? Dice que solo a él le seguían 5,000 hombres. Solo ahí, 5,000 hombres. Entre mujeres y niños. A Jesús lo seguían por montones. Mareas de gente. Y él se vuelve y dice, un toquecito. Todos ustedes, ¿qué andan buscando? Y Jesús les dijo, porque si alguno, y le da la pauta, si alguno viene a mí, pero no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Se lo dijo a los 12 o se lo dijo a toda la multitud? Él estaba buscando entre toda la multitud discípulos. Entonces, esta palabra, el que no aborrece, no significa odiar al prójimo. Esta palabra habla de una balanza, de poner en prioridad, de priorizar algo. Jesús dice, Mateo por ahí lo explica mejor. Dice Mateo, si alguien ama más a su madre que a mí, no es digno de mí.
Alguien si ama más a su padre que a mí, no es digno de mí. Alguien si ama más a su esposa, a sus hijos, a su trabajo, a su descanso, más que a mí. Entonces no es que está diciendo, oh, odia a su padre. No, no está diciendo eso. Lo que está dando es poner en equilibrio. ¿Se acuerdan que poner a Dios en el lugar que le pertenece? Y eso es importante. Entonces, algo que pasa aquí es que todos ellos querían seguir a Jesús, ¿sí o no? ¿Lo querían seguir, sí o no? Pregunta, ¿usted quiere seguir a Jesús? Sí, claro, todos los que van a una iglesia quieren seguir a Jesús con un único problema, con una única dificultad, que no se sientan a calcular el precio. Seguimos leyendo, verso 26, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Discípulo significa uno que aprende del maestro, uno que se deja moldear, que se deja enseñar, uno que recibirá consejo y enseñanza. Entonces Jesús no anda buscando seguidores, él anda buscando discípulos. Por eso la iglesia es educativa, no es entretenimiento. El entretenimiento busca multitudes, el educativo busca discípulos. Recién estábamos buscando para mi hijo que quiere estudiar en un técnico y estábamos buscando una buena escuela, un buen colegio. Y nos damos cuenta que los buenos colegios son selectivos. O sea, ellos no buscan multitudes, dice, más bien ponen pruebas para que no entren. O sea, porque son buenos. Cuando algo es bueno, a usted se la ponen difícil para que lo consiga. Cuando algo es malo, usted se la ponen de bandeja para que lo obtenga. Entonces, Jesús dice, ¿quieren entrar al reino? Sí, pues tienen que seguirme, ser mis discípulos. Pero ser mi discípulo tiene un costo y es difícil porque tienen que calcularlo. Al que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Su cruz no es su suegra. Su cruz no es su marido y su cruz no es una enfermedad para que la gente deje de decir, ay, yo tengo una cruz que el Señor me puso en enfermedad, yo tengo una cruz, mi marido, yo tengo una cruz, un hijo en drogas. No, 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 eso no es la cruz. Cuando Jesús dice, el que no lleva su cruz y viene, esa palabra cruz significa muerte a mí. Porque ¿quién es el que muere en la cruz? Jesús cargó su cruz, pero ¿de quién murió ahí? ¿Quién murió en la cruz? Él. No fue que él cargó la cruz para matar a otro, no. Carga su propia cruz y él sabe que tiene que morir a él mismo. Entonces, tomar su cruz significa aceptar que yo voy a ir a morir. Eso es lo que yo, es una muerte a mí misma. No es su suegra, no es nada. Así que déjela en paz. Entonces, no, pues si usted, leámoslo así, si usted no está dispuesto a morir por mí, no puede ser mi discípulo. Verso 28. Ven aquí. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? ¿Qué tiene que ver esto con salvación? Viene hablando de seguir a Cristo, viene hablando de ser discípulo, viene hablando de seguirlo a Él. Y luego dice, pero espérense, se las voy a explicar para que ustedes analicen. Y Jesús el mismo a la multitud, porque ya algunos estaban tristes, así como el gatito de Trey. Todos ustedes me quieren seguir, pero no, es que esto no es así. ¿Vieron esto? En cambio, los predicadores de hoy dicen, venga, quien sea, como sea, venga. Jesús dice, no, aquí no. Aquí no. Aquí no es así, como con quien sea y como sea, no. Aquí hay una línea que hay que seguir. Y es, si yo no soy lo número uno en ustedes, chao, chao. Y si ustedes no están dispuestos a morir a sí mismo, entonces chao, chao. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Verso 29. No sea que después que haya puesto los cimientos y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. ¿Vieron? El hermanito.
con Biblia los primeros 3 domingos, ahí va. Chao, y ahora ungido, bautizado y hasta hablaba en lenguas. Vaya a verlo ahí, la gente se burla. Vaya a verlo, allá está tirado en la plaza, hermano. No pudo medir el precio. ¿Y sabe qué te vuelves? Te vuelves una burla para Dios. Dios lo que está diciéndole con amor, vuelvo a decir con amor, Dios no está despreciando a esa gente, les está evitando una vergüenza. Los ama tanto que les dice, si no los advierto, ustedes van a ser humillados. Mejor los advierto. ¿Cómo los advierte? Seguirme a mí no es fácil. Y ustedes no tienen calculado el precio que eso significa. Yo no sé cuántos de ustedes, para mí me pasó, cuántos de ustedes, su propia familia los despreció por ser cristianos. ¿A cuántos de ustedes? Oiga, mi mamá era cristiana. Gracias a Dios mi papá no, pero en ese momento, pero digo gracias a Dios en el buen sentido, mi papá en ese momento no era cristiano porque si no también me hubiera echado de la casa. Pero yo sé lo que mi mamá me dijera, vaya, coja un colchón y se va a vivir a la iglesia. Mami, pero es que bonito lo que yo estoy experimentando. Yo ya no quiero andar en malos pasos, ni en drogas, ni en vicios, ni en malas mañas. Eso es nuevo para mí, es Cristo. Yo quiero seguir a Cristo. Entonces escoja entre Cristo y la familia. Mi propia mamá cristiana, que era muestra ahí, que ella ni ella misma sabía lo que era seguir a Cristo. Entonces, he oído casos de padres que le dicen a la hija, yo prefiero verte prostituta que verte cristiana. Te prefiero ver muerta antes que estar metida en una iglesia. Eso son cosas reales. Y entonces, esa persona que está siendo confrontada por su padre, por su madre, mi madre dice que prefiere que yo siga siendo una mujer de la calle, que siga prostituyéndome, que antes de seguir a Cristo está mi madre y está Cristo. ¿A quién le hago caso? Jesús dijo, si usted ama más a su padre que a mí, no es digno de mí. Entonces, esa persona tiene que escoger. Mamá, yo sigo a Cristo. Gracias. Recuerdo casos de ver a la familia de mi esposa, son católicos, hoy son católicos más entendidos, que eso es muy bueno, pero en el momento eran más aferrados, y ver a mi esposa cuando se hizo cristiana, me hicieron casi aparte. Que llegábamos a las reuniones familiares y teníamos que sentarnos para allá. Miren los cristianos. Pero hoy, ¿quién preside los funerales? ¿Quién preside las reuniones de fin de año? ¿Quién hace las oraciones? Los cristianos, porque ellos demostraron con su vida que aman a Dios. Nos tocó pagar un precio. ¿Qué tal si a la vuelta de unos años nosotros somos cristianos y en una fiesta, oiga, íbamos a fiestas de la familia, a fiestas, y empezaban, estamos otra vez, no somos cristianos, somos cristianos, somos cristianos. ¿Qué? Primos, no bailan. No, antes ya no. Porque estábamos muriendo a nosotros mismos, tomando nuestra propia cruz. Pasaban las micheladas. Primo, una micheladita. No me hace malo para la gastritis. Yo ya hoy no, ya 25 años, a 27 años después ya no. Pero estábamos hablando de nuevos, éramos nuevitos y nos tentaban así. Pero teníamos que habernos sentado a calcular el precio de seguir a Cristo. Y es que, hermanos, dije que esto no es para toda la iglesia. No es para toda la iglesia. Esto es para ustedes nada más. ¿Por qué? Porque sé que en muchas iglesias predican, todos son cristianos, todos son hijos de Dios. Y eso no es verdad. Pero aquí en esta iglesia, nosotros en este huevito y este grupito de personas, se nos ha iluminado, se nos ha abierto los ojos, se nos ha caído el velo y hemos entendido que no, que ser cristiano es otra cosa. Hemos ya ido entendiendo eso. Pablo le llamó el aparecer de Cristo. A mí se me apareció Cristo.
Así fue como dijo Pablo. ¿Sabe qué? Yo era celoso de la ley, era religioso más que mis padres, era practicante de todas las dinámicas, de toda la liturgia de la iglesia. Yo cantaba coros, hacía alabanza, hacía ayunos, hacía oraciones, todo lo hacía Pablo. Dice, pero a mí no se me había aparecido Cristo hasta que un día yo en persecución de cristianos iba a Damasco y a mí se me apareció Cristo. ¿Qué significa eso? Que a nosotros se nos tiene que aparecer Cristo. ¿Qué pasa con esta gente? Cristo se vuelve y dice, ¡hey! Quietos. Si ya se sentaron a calcular lo que cuesta seguirme a mí, porque no cualquiera comienza a construir una casa y no puede terminarla. Va a ser una vergüenza. La vergüenza no va a ser para ustedes, va a ser para mí, porque van a hablar no de ustedes, van a hablar no de qué clase de cristianos. Y entonces es ahí donde se nos complica. Sigo leyendo para terminar la idea. ¿Qué va a pasar cuando usted comienza y no pueda terminar algo? ¿Qué va a pasar? Se burlen de él. Vamos a ver, sigamos. 30. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Eso está hablando del crecimiento. Eso no está hablando de construir una casa, porque yo he visto pastores que dicen, vea hermano, cuando usted va a construir la casa, vea lo que dice. No está hablando de construir una casa, está hablando de la persona. ¿Vieron todo el contexto como viene? ¿O qué rey a la marcha a la guerra contra otro rey no se sienta primero a considerar si puede hacerle frente con 10,000 hombres a uno que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Verso 31, 33. Así pues, cualquiera de vosotros, ¿vieron? Comenzó hablando de seguirlo a él y termina. Eso se llama el efecto sándwich. Pan, carnita y pan. Es decir, aquí comienza el sándwich y aquí lo termino. Jesús lo que hizo fue explicarles. Vean, muchos de ustedes no han entendido lo que es seguirme a mí. Creen que esto es un juego. Y de verdad, hermanos, todo mundo cree que seguir a Cristo es un juego, que es una experiencia linda y que es algo maravilloso y que es algo glorioso. Y dice Jesús, ¿de verdad que ya se sentaron a calcular el precio? Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una mesa sentado y empieza a hablar de Cristo y la gente se levanta y usted queda solo. A mí me pasa todo el tiempo. ¿Y sabe qué me pasa? Hasta con cristianos. Hermanos, vengan, sí, sí, ay, sí, viste, ay, que ya casi viene Zapote y que el Chinamo, y ay, qué lindo, hermanos, y vio que la ropa y que vio que ahora los boletos están baratos, y no, uy, sí, hermanos, hermanos, vieron el tema de hoy, qué lindo, de Cristo, se empiezan a ir, lo dejan solo ahí, porque no les interesa el tema. Les interesa 1000 cosas que tienen que ver con entretenimiento, pero no con lo que tiene que ver con lo esencial. Entonces, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que muerte a mí mismo, no puede ser mi discípulo. Verso 34. Bueno es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿cómo sazonar? Es decir, habla de nosotros. Esa es la siguiente idea, que Jesús empieza a hablar. Mire, si ustedes no pueden dar sabor, entonces esto no sirve de nada. Pero ya vieron todo lo que tiene que ver con ser discípulo. Entonces, ya nosotros nos sentamos a calcular el precio. Ya dijeron, eso cuesta. Eso no es fácil. Ahora, cuando usted va a viajar a otro país, ¿qué es lo primero que hace? Calcular los costos. Pasaporte. Si ocupa visa, visa. Avión, hospedaje, comida, alimentación, transporte, gastos, souvenirs. Sí. Lo primero, cualquier persona que hace cualquier cosa en la vida, lo primero que hace es calcular el precio. Solo cuando vienen a Cristo no calculan nada. Cristo. Entonces, de vez en cuando necesitamos un pastor que nos diga, hermano, ya calculó el precio. Porque para calcular el precio, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Vamos a ver.
Para calcular el precio, lo primero que tiene que hacer uno es visualizar el final. Un ejemplo, usted dice, yo voy a ir a Panamá, solo voy, compro una camisa y me regreso. Ese es el final. Se calcula. Usted dice, no, yo voy a ir a Egipto, me voy a ir en un crucero, me bajo en un crucero, cojo un avión en España cojo otro avión para llegar a Egipto, en Egipto voy a andar en camello y empieza a pensar en el final, es decir, todo el transcurso, pero dice, así va a terminar mi viaje. Y cuando usted tiene claro cómo va a ser su viaje y cómo va a terminar, entonces usted saca un precio, dice, eso me va a costar. ¿Usted sabe cómo va a terminar esto? Esto va a terminar así. Mateo capítulo 7 dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos prodigios y señales y predicamos tu palabra a muchos. Pero él les responderá diciendo, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Así termina esto. Así termina esto. O termina diciendo, bienvenidos, ovejas de mi Padre, entrar al redil preparado para ustedes. Entonces, cuando usted tiene visualizado el final, entiende el costo. Porque no es, ¿vieron este ejemplo? Es maravilloso. Es gente que hizo milagros, ¿sí o no? En tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos milagros y predicamos a muchos. Y el Señor dijo, yo no los conozco. Entonces, no hay nada peor en la iglesia. No hay nada peor en la iglesia que ser cristiano, o no en la iglesia, no hay nada peor para el hombre que no ser cristiano. No hay nada peor para el hombre es no ser una persona que ame a Cristo. Pero algo peor que no ser cristiano es estar en la iglesia y creer serlo y no serlo. Eso es lo peor que te puede pasar. O sea, todavía el que está afuera, él entiende y dice, yo no soy cristiano. Y ya eso es malo. El que está afuera dice, yo no soy cristiano, me gustaría, pero no lo soy. Ya eso es malo. Pero peor que no ser cristiano es estar en una iglesia sentado creyendo que lo es y no serlo. ¿Y quién es el que cree que es cristiano y no lo es? El que no calcula el precio. El que no ha pagado de verdad la cuota. El que no ha entendido esto. Muchos pensamientos son los que rodean el ámbito cristiano. Muchos pensamientos. La gente cree que ser cristiano es solo ser buena persona. Y eso es todo. La gente cree que ser cristiano es dejar de ser malo. La gente cree que ser cristiano es congregarse. Que ser cristiano es tener una práctica religiosa o practicar algunas cosas religiosas. La gente cree que ser cristiano es ayudar a su semejante y portarse bien con el prójimo. La gente tiene esas ideales, que ser cristiano es solo venir el domingo y ya. Entonces necesitamos altos en el camino. Y esa es la pregunta. ¿Ya calcularon el precio? Y me gustaría que dijeran. Entonces váyanse a sacar cuentas. Esto es costoso. Seguirlo a Él no es fácil. Pero nos hemos dado cuenta que seguir a Cristo no es solamente tener este montón de prácticas. Seguir a Cristo no es solamente cantar canciones cristianas o leer versículos bíblicos o tener prácticas religiosas y hasta espirituales. Seguir a Cristo se trata mucho más que eso. Se trata de ser atropellado por el Señor. ¿Cuántos han sido atropellados por Dios? Vean eso. Me gusta porque Paul Washer usa esta ilustración con estas enseñanzas y dice así: ser cristiano o aparentar ser cristiano es como esto. Es como alguien que viene
y se acerca a ti y le dice: vio lo que me pasó. No, ¿qué te pasó? Me atropelló un tráiler, me revolcó por toda la calle y viera que me dejó despedazado. Pero usted lo está viendo ahí entero y te dice: no le creo. Sí, me pasó esto. Dice que pretender ser cristiano es como llegar a decirle a alguien que lo atropelló un tráiler pero entero. Dice: ¿sabe qué va a decir el que le está oyendo? Te creo. Que sí, que me atropelló un tráiler, me agarró, me revolcó 100 metros, me despedazó todo. ¿Y cómo quedaste? Pues así. ¿Qué le dice usted? Usted dice: usted está loco, no le creo. Bueno, hay un montón de cristianos así. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Y qué le pasó? No. Es que ser cristiano es como que lo haya atropellado un tráiler, hermano. Lo agarró usted Dios y ¡pum! Quedó loco, impactado, impresionado. Ha sido el choque más violento jamás encontrado en la vida. Es encontrarse con Cristo. Cuando yo caí para atrás, dice Pablo. Y no solo yo, fue tan impresionante ver a Cristo, ¡pum!, que todos caímos al suelo. Cuando Juan en la isla de Patmos se vuelve, dice: yo me volví para ver la luz, la voz que me hablaba. Cuando lo vi, ¡pum!, caí como muerto. Todos los que vieron a Cristo salieron afectados. Jacob peleó con el ángel de Jehová, figura de Cristo, toda la noche. Y el ángel, ¿qué hizo? Suéltame, que me tengo que ir. No te suelto hasta que me bendigas. Suéltame, no te suelto hasta que me bendigas. Y el ángel lo toca. ¿Cómo quedó Jacob? Dice que desde ese momento Jacob quedó afectado de su pierna y cojeaba. ¿De dónde viene Jacob? De pelear con el ángel de Jehová. ¿Y qué te hizo? Me despedazó. ¿Cómo quedaste? Así. Jacob no quedó así. La gente le creyó que venía de pelear con el... Ya, Jacob, no payasé, endereza el pie. No puedo. Quedé afectado. Esta afectación fue la marca de que Cristo lo había tocado. Quedó afectado, quedó diferente, podía mostrarse diferente al mundo. Oiga, pero ¿sabe qué significaba eso? Significaba que Cristo lo había golpeado, que Cristo había entrado en él, que Cristo lo había tocado, que había tenido un encuentro verdadero con alguien. Un encuentro no fue que fue 3 días a un lugar y lloró y vino y sigue igual. Eso no significa nada. Que ahora están de moda. O sea, me dijeron de eso: ¿cuándo hacemos un encuentro? Todos los domingos yo hago encuentro, hermano. Que usted no se encuentra con él, eso es su problema, pero yo todos los domingos hago encuentro. ¿Cómo salimos de ahí? Emocionados, llorando, afectados. Sí, está bien, pero el efecto secundario de eso, ¿cuál fue? Entonces, ¿hoy qué vemos? Hoy vemos las iglesias llenas de gente que siguen viviendo la misma vida que vivían antes de Cristo, antes sin Cristo. Viven igual, se comportan igual, hablan igual, pero son cristianos. Entonces yo les digo: no le creo. No le creo, hermano, discúlpeme, no le creo. No le creo que usted me diga que es que fue atropellado por un tráiler si no le veo ni un rasguño. No le creo, discúlpeme, pero se trata de ser afectados por el Señor. Se trata de ser emboscados como Pablo fue emboscado por Cristo. Se trata de ser afectados como Jacob fue afectado por el Señor. Se trata de ser confrontados como Pedro fue confrontado cara a cara. Tú me negarás. Él tuvo que hacerlo. Por eso es que peor que no ser cristiano es pretender serlo. Es peor eso. Porque el final será aquella respuesta. Ese problema se da porque la gente piensa que no pasa nada con el cristianismo. Y es porque no se han dedicado a buscar el precio.
Termino. ¿Cuántas de estas multitudes, cuántos de estos que estaban en la multitud, cuántos creen ustedes que seguían a Jesús por algún beneficio? ¿Cuántos? Mira, 99.9, casi todos. Por eso Jesús dijo, espérense, aquí hay un problema. A mí me encanta ese pasaje, tengo mil cosas que decir, pero no me quiero desviar. Jesús no está impresionado en multitudes. Oh, que el corazón de Dios palpita multitudes, almas. Sí, eso suena bien. Él quiere seguidores, discípulos que lo sigan de corazón. Él no quiere multitudes. A las multitudes siempre las devolvió. Siempre. Busquen todas las multitudes que lo seguían. Dice, ustedes me siguen porque les doy de comer. Así que a partir de ahora ya no habrá panes ni peces. Chao. Y el que se quiera ir, que le vaya bien. Dice, al instante, multitudes se devolvieron. No va a dar pan ya. Solo quedaban unos cuantos ahí que entendían cuál era el precio. ¿Qué creen que pasó después de aquí? Que les dijo, multitudes de gente seguían al Señor. Y él volviéndose les dijo una preguntita. Ya ¿sí entendieron qué es lo que significa seguirme a mí? Ahora, ¿por qué yo dije que esto no es para todas las iglesias? ¿Por qué no? Porque mientras usted no tenga la revelación de Cristo, mientras usted no tenga la revelación, usted nunca va a entender a Cristo. El problema suyo de haber venido a esta iglesia es que usted sí la tiene. Y usted por ignorante no se puede librar. Señor, yo no sabía. Ese montón de iglesias sí tienen una ventaja. Donde el pastor quizá no les expone verdaderamente a Cristo, sino les expone, pero ustedes han sido expuestos al evangelio. Se les ha puesto a Cristo, ahí está, Él es el importante. ¿Quieren seguirlo? Usted no me puede decir a mí que no entiende lo que le estoy hablando. Usted sí entiende lo que le estoy hablando. Tal vez alguien que me vea por el internet no entiende qué está hablando este muchacho, pero usted sí. Usted sabe que cuando digo que el centro es Cristo, que todo se trata de Cristo, que la Biblia solo habla de Cristo, que Cristo es la prioridad, que Él debe ser tu único Señor. Usted todo eso lo entiende. Que si no vives en Él no estás fuera. Que Él es la iglesia, que no es esto. Tú entiendes todo eso. Entonces, ahora cuando tú tienes claridad quién es Cristo, cuando ya Cristo se volvió a ti y le dices, ¿sí me vas a seguir? Usted usted tiene hoy que hacer algo, irse a calcular el precio. No me salga que en 4 o 5 años, pastor, pueden ir por mí, soy aquí en este barrio. No calculo el precio. Sí, pero se me gastó rápido la plata. No me alcanzó. Eso ¿sabe cuándo? Es para la eternidad. Un ejemplo, es una renuncia. Ese precio es una renuncia. Un ejemplo, ¿cuántos aquí son casados? Casados. Muy bien. ¿Felizmente casados? 2. Hay como 30 casados y felizmente casados 2. Bien, vean eso. ¿Sabe que cuando usted se casa usted está muriendo? ¿Sabía eso? ¿Muriendo a qué? ¿Muriendo a qué? Usted está muriendo a más de 3.500 millones de mujeres que hay en el mundo. Sí. Usted dice, ¡uah! 3.500 millones de mujeres. Y para mí. Y se casa. Y se acabaron. Ya no puede optar por ninguna de ellas porque ahora tiene una nada más a la cual debe amar. Eso se llama morir. Usted dice, no. Pero ahora murió ese montón de miles de millones de mujeres, pero se encontró con una que es hermosa, valiosa, que la quiere, que es especial. Entonces valió el precio, valió la renuncia, la muerte, a todo eso valió, porque ahora tengo una que está conmigo, que me acompaña.
Igual cuando llegas a Cristo, es un precio que hay que pagar. ¿Por qué? Porque hay un montón de dioses a las cuales seguir. El Dios del alcohol, de la fiesta, del sexo, de la lujuria, de la lascivia. Todos esos dioses están ahí. Y tú dices, ¿a cuál sigo? Y decides seguir a Jesús. Te sigo a ti. ¿Qué pasó con todos los otros dioses? Moriste. Y ahora solo sigues a Jesús. Y parece, escucha, parece que perdiste, ¿no? Y perdí la fiesta, sexo, drogas, alcohol, fiestas, paseos. Todo, mientras todo el mundo anda en la playa hoy, nosotros aquí congregados oyendo a este tipo que no se calla. ¿Sí o no? Mientras todo el mundo va para allá, quiere venir un curso. Mientras todo el mundo está en la fiestota, nosotros orando ahí en el baño de rodillas. Parece como que perdimos, ¿verdad? Pero no es así, no es verdad. ¿Qué perdiste? Cuando tú dejas tu vida pecaminosa y llegas a la vida espiritual, ¿qué perdiste? ¿Qué perdiste? ¿Perdiste o ganaste? Claro, tenías una vida llena de pecado, de vicios, de droga, de pleitos, de problemas, una vida corrupta. La dejas para seguir la vida verdadera que es Cristo, una vida de paz, de gozo, de amor. Y parece, la gente cree que perdió. ¿Qué perdiste? No, ganaste. Por eso Jesús dijo, yo les doy la fe que vence al mundo. Esa fe que nos permite entender que lo que perdimos no fue nada, más bien qué bueno que lo perdimos. No, hombre, es como yo perdí todo ese montón de mujeres. No perdiste nada, ganaste una que te ama, que te cuida y que va a estar contigo. Dejaste un montón de dioses por tener uno que te ama, que te cuida y que va a estar contigo. Termino con esa pregunta. Así como toda esa gente seguía a Dios por algún beneficio personal, que ellos seguían a Dios por beneficios, esta gente, la motivación de seguir a Cristo eran casi motivaciones propias. Y no hay nada más indignante para Dios que alguien lo quiera seguir a Él por su propio beneficio y no por lo que Él es. El día que dejes de venir a la iglesia por un beneficio propio, eres un discípulo. Yo no vengo a la iglesia para que Dios me sane. Pregunta, vas a captar esto. ¿Cuántos milagros necesitas para seguir a Cristo? ¿Cuántos? O sea, si Dios no te sana, ¿te sigue siguiendo? Si Dios no te da el trabajo que quieres, ¿le sigues? Si Dios no te da la respuesta a tu casa, a tu matrimonio, ¿le sigues? Si Dios no te da la respuesta a tu negocio, pusiste un negocio, Señor, ayúdame a que prospere, y no prospera, ¿le sigues? Cuando tú no necesitas ningún milagro de Cristo para seguir siguiéndole, eres un discípulo. Si Dios no hace nada por ti, y hablo personalmente, porque Él ya todo lo que tenía que hacer lo hizo, y tú le sigues, tú has entendido de qué se trata esto. Te sentaste a calcular el precio, te sentaste y dijiste, esto va a ser duro, esto no va a ser fácil, va a construir, vienen vergüenzas, vienen humillaciones, vienen tentaciones, viene un montón de cosas y yo tengo que resistir. Ese es el precio. ¿Están listos? Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no son brincos, saltos, llorar, temblar. Por favor, no es eso. Mismo Jesús dijo de su propia palabra,
Si alguno no está dispuesto a amar a su padre, a su madre, a su hermana, a su hermano, a sus hijos y aún a su propia vida más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Y es por eso que la iglesia ha sido metida en un movimiento almático, en un movimiento poético, en un movimiento espiritualista, religioso, y no en un momento de análisis. La iglesia tiene que analizar. Somos pocos para analizar. Somos muy locos, así, muy apresurados. Tenemos totalmente confundida la fe. Apresuramos todo. Sí, amén, creo en Cristo, sí, amén. Espérese, hermano, calculó bien. Porque mejor, usted ahora que tiene claro esto, usted ahora puede ser testimonio. Quiero terminar con Gálatas capítulo 1. Versículo 16. Vamos a leer desde el 15. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dice: por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No me pase. Por cuanto agradó a Dios. Esto no es para todos. Por eso dije que este mensaje posiblemente no sea para todos. No lo puedan entender todos. Pero por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Verso 16. ¿Qué hizo Dios? Fue Dios quien le agradó, pero a ti. Hay millones de personas sentadas en la iglesia y no entienden nada, no entienden a Cristo, no saben nada. Están ahí sentados, pero no saben nada. Son la multitud. Pero dice Pablo, pero es que a Dios le agradó revelar a su Hijo. Dice, a mí. ¿Qué significa eso? No está hablando de que ahora conoces. Está hablando de una vida en Cristo. Revelarme a su Hijo en mí. Ahora ya el Hijo no es algo externo. El Hijo es algo interno. Yo ahora no vivo. Ahora quien vive es el Hijo. Para que yo le predicase entre los gentiles. Para que yo les predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni con sangre. Pablo, ¿qué dice? A Dios le agradó. Las iglesias están llenas de multitudes de personas, miles. Usted va ahorita, después de un culto, sale y se pone a la puerta y le dice, hermano, ¿qué entendió? Esos miles que están saliendo, que brincaron, que aplaudieron. Así, ahorita, 5 minutos después, lo espera con un micrófono a la salida y le dice, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo el culto? Una experiencia de fe maravillosa. ¿Y qué aprendió? Buenísimo. Ese pastor, y era un chiste que se echó el pastor. Salen igual. Porque al Padre no les ha dado la gana de revelarle al Hijo a ustedes. Ellos siguen igual. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Por cuanto agradó al Padre, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase. Y esto es fácil de entender. ¿Cómo va a hablar usted de Cristo si no lo ha vivido? Entonces dice que primero él tiene una orden. Desde el vientre de su madre fue apartado y escogido para Dios. Desde el vientre de su madre. Él sabía que tenía que ir a predicarle a los gentiles. Lo sabía. Pero ¿cómo iba a predicar de Cristo si él no sabía quién era Cristo? Si no entendía quién era Cristo, si no había experimentado quién era Cristo. Entonces, ¿cómo va a ir a hablar de eso? Entonces dice Pablo, ¿saben qué es lo que hizo? Dios, el Padre, le plació revelarme al Hijo.
Y usted y yo hemos tenido un beneficio en eso. A nosotros aquí no se nos habla de eventos, ni de experiencias religiosas, ni shows de la fe, ni nada de eso. Aquí se nos habla de, y se nos está revelando, y al Padre le está placiendo a ustedes revelar a su Hijo. Y cuando ustedes tienen la revelación del Hijo, tienen que hacer algo: ir a predicarle a los gentiles. Y eso tiene un costo. Ese es el costo. Porque ahora se vuelven discípulos de Cristo. El que entiende a Cristo, el que entiende el costo, se vuelve discípulo. Y el que se vuelve discípulo tiene que ir a discipular. Ah, no, paz, yo solo quiero venir los domingos. Entonces tú no has calculado el costo. ¿Están listos para irse hoy a hacer cálculos? ¿Están listos? Decía mi hermano Rubén: quiero ser pastor. Amén. Amén. Ahora se tiene que ir a calcular el costo. ¿Está dispuesto que lo humillen? ¿Está dispuesto que hablen de usted? El pastor no sirve nada. A la primera no dice: ya no quiero ser pastor. Últimamente me he reunido con algunos pastores que han dejado sus ministerios y me dicen: me cansé de dar todo por todos y que no diera nada. Me cansé de andar de madrugada aconsejando gente y cuando los ocupé nadie estaba. Me cansé. ¿Qué pasó con ese pastor? No calculó el costo. Yo me he sentado con mi esposa y me dice: mi amor, ¿verdad que hacemos célula y somos 30 en el grupo de célula y llegan 6? Y yo corrí a la célula y 6. Es que no lo valora. Es que todo esto en el costo ya estaba presupuestado. Ya estaba presupuestado. Así que yo no tengo nada que hacer. Yo le sirvo a mi Dios. Él es quien me ayuda, Él es quien me guarda, Él es quien. Y lo demás es parte del costo. ¿Están listos para sufrir el costo? Entonces, por favor, no lo tomemos a la ligera. Si van a ser cristianos verdaderos, tienen que calcular el costo. De lo contrario, serán una vergüenza para el Evangelio. Y no hay nada peor de eso. Un pastor dijo así: el pastor pecó con su secretaria, cerraron el ministerio temporalmente. Y ya él volvió al ministerio, tiene una gran iglesia, una linda iglesia. En el momento, una iglesia bonita de miles de personas, él peca con su secretaria, ¡pum!, el ministerio se va al suelo. Y le preguntan en una entrevista a él y le dicen que qué es lo que más le dolió de su caída. Y dice que lo que él más le dolía de la caída de él era cómo hablaban de la iglesia. Es que no hablaban de él. No decían: vio que Herbert cayó. No decían eso. Decían: vio el pastorcito, no que muy santo, cayó. ¡Qué vergüenza! Eso es la iglesia a la que quiere llevarme. Por eso Jesús dijo: si usted no puede calcular el costo, no entre. Pero no haga la de Emeterio, hermanos. Los que no se escuchan en otro país, Emeterio es un comediante. Dice Emeterio que él estaba en San Lucas y que se fugó de San Lucas. Es una isla acá. Y que él iba nadando y nadando y nadando, y eran horas nadando y nadando y nadando. Y que él vio como a 50 metros la punta de Punta Arenas y decía: ya voy a llegar. Pero ya los brazos no le daban. Y seguía nadando. No puedo. Y sentía que se ahogaba. ¿Y sabe qué hizo? Dice: me devolví mejor.
Claro, es irracional, ¿verdad? Es ilógico. Le faltaban 50 para llegar a la meta, pero como estaba cansado se devolvió. No, 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 no. Ahí les va, ahí les va, ahí les va. Ustedes están sentados aquí ahorita. Digo, hermanos, ustedes son una multitud. Y Cristo les está diciendo hoy, ¿me van a seguir? Ya caminaron 60 kilómetros. Tenían que decir, sí Señor, te seguimos, un paso más. Y dijeron, no, devolvamos a lo mejor 60 kilómetros. ¿Sí? Aquí hay gente que dice, pastor, tiene razón, yo mejor ya no lo sigo, voy a seguir en el mundo y cuando sí esté bien me voy a meter. Yo no estoy diciéndoles eso. Cada quien agarra las cosas como le conviene. Ya cada quien dijo, ahora sí puedo ir a pegar tranquilo. Estoy diciendo que ya a usted se le apareció Cristo y que ya usted no tiene otra opción. Siga. Presupueste el costo y diga, sé que va a costar, pero estoy dispuesto a pagar. A esto se refiere el evangelio cuando Jesús dijo, hubo un hombre que cavó en un terreno y encontró una perla de buen precio. El hombre encontró la perla y dijo, wow, esta perla es preciosa. Fue y vendió todo lo que tenía, todo lo vendió para ir a comprar aquel terreno. Y fue, lo compró y dijo, ahora sí soy rico. ¿Quién es la perla de buen precio? Era Cristo. Entonces nosotros estamos en esta situación. Hoy usted tiene el deseo de seguir, pero como decían los impíos, seguir a Cristo no es jugando. Como un impío, un borracho, un marihuano le puede decir eso a usted? ¿Cómo? Y usted que está aquí cree que sí es jugando. Como dijo Isaías capítulo 8, no les ha amanecido todavía a ellos. A la ley y al testimonio. Porque si nada de lo que hacen lo hacen conforme a la palabra, es porque a ellos todavía no les ha amanecido. Usted puede estar aquí, pero no le ha amanecido. Sigue dormido, sigue en su vida. Pero ¿cuántos aquí ya les amaneció? Todavía con sueño, pero ya les amaneció. ¿Cuántos les ha amanecido? Mueve la mano a todos los que les ha amanecido. Diga, a mí ya me amaneció, ya me amaneció. Así que de aquí salgo a calcular el precio y no importa lo que cueste, yo voy a seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Amén o no amén. Amén o no amén. Si el precio es alto, ¿quién lo va a pagar? Lo pago, no importa. Vendo todo lo que tengo, tal de agradarle a Él. Esa es ahí es donde hay que volver. Ahí es donde hay que regresar. Entender que no es fácil, que a veces cuesta, que levantarse un domingo cuesta, que venir a escuchar un mensaje cuesta, que renunciar a algunas manías y vicios del mundo cuesta, que renunciar a algunas prácticas cuesta. Y eso es lo que hay que hacer. Vamos a hacerlo con amor. No haga la de Demeterio, hermano. Romanos capítulo 10 versículo 9 dice así: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Dos cosas se necesita para ser salvo: creer y confesar. ¿Cuántos creen en Jesús aquí? Bueno, ya tiene la mitad, la mitad. Entonces, el ser salvo consiste en dos partes: creer y confesar. Creer es el 50%. Ya estoy aquí, yo creo, usted cree, todos creemos. La palabra confesar significa demostración con vida. Eso significa, no significa hablar. Cuando Pablo está refiriéndose a confesar con su boca, no está hablando de repita palabras, que de ahí es donde se agarró el término de repita esta oración. No está hablando de eso. Pablo está hablando que lo que usted está hablando con su boca tiene que demostrarlo con su vida. La habilidad de coordinar lo que digo con lo que hablo. Entonces, si usted dice que Jesús es su Señor, está confesando, tiene que demostrar lo que Él es su Señor. Entonces, ahora, el siguiente paso de aquí para allá es demostrar con su vida que Jesús es su Señor. Entonces, ¿usted cree? Sí. ¿Cuánto hay de la mitad para allá y de la mitad para acá?
lo mismo, 50%. Pero ¿sabe qué hace la gente? No, sí, yo mejor me devuelvo, después vuelvo. Y se devuelven el 50%. No, si ya crees, avanza el 50%. Es más, da un paso, ya un paso es 51%, ya estás más caliente que tibio. Porque el peor estado, y es en el máximo estado donde se encuentra la iglesia, el peor estado que puede tener un hombre es el estado de tibieza. Mejor le fuese al hombre ser frío o porque tibio. Entonces, ¿dónde cree que está usted? Honestamente, honestamente, una pregunta así, a la yugular, a la yugular. Wesley, John Wesley, Charles Wesley, Spurgeon, Wycliffe, y todos ellos les preguntaban que cómo se sentían ellos en Dios, y ellos les decían que se sentían niños, y eran tremendos hombres de Dios. Y les preguntaban que si ellos se sentían gente que estaban, no sé, fuertes y calientes, decía, estamos creciendo. Y eran hombres tremendos de Dios. En una escala del 1 al 10, ellos se calculaban en 2. Y eran hombres que se levantaban a las 3 de la mañana, agarraban un callo, iban a predicar, ganaban su vida, vivían orando, vivían predicando, vivían para Cristo y por Cristo. Y en su vida se daban un 2, un 3. ¿Usted cómo anda? Del 1 al 10. ¿Cómo cuántos grados bajo cero están bajo cero? No, yo con Dios ando como en 15. La pregunta es, ¿qué haces por Él? Para Él. Porque tu forma de seguir a Cristo es todo lo que Él hace por ti. Y nada tiene que ver con lo que yo hago. O sea, no hemos llegado a tratar de entender qué es lo que yo estoy haciendo por Él. Yo tengo que vivir para Él y por Él. Porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Aún yo fui creado por Él, pero para Él. Entonces, ¿cuántos de aquí creen que son tibios? Tibios, que no son ni muy malos, pero tampoco son muy buenos. Levantemos la mano, ¿cuántos somos tibios? Padre Santo, que Cristo no venga a ver. Para los que no nos ven en el video, el 100%. ¿Cuál es el peor estado del hombre? ¿Cuál es? La tibieza. Al tibio lo vomitaré, dice la Biblia, será un vomitivo para mí. Será como haberse tomado una cucharada de salandrius con, de magnesia. Cuando usted es tibio y entra en el cuerpo de Cristo, Cristo dice, no lo aguanto. Un tibio quiere entrar a Cristo, Cristo lo repele, no me casa, no me entró. Pero si ya estamos en la mitad, ¿por qué se quiere enfriar? ¿Por qué no es 51? Ya es más caliente. ¿Sí? Porque la mitad es creer, la otra mitad es demostración de vida, de Cristo cambiándome a mí. 52, 58, 70, 75. Ya no soy tibio, ya no soy tibio. ¿Cuántos anhelan dejar la tibieza? Dejar la tibieza. ¿Sabe cómo se deja la tibieza? Calculando el costo. Porque el que no calcula el costo quiere vivir tibio. Y cree que ahí, porque la tibieza, cuando usted se baña con agua caliente, con agua fría o con tibia. Un poquito, para matar el hielo, dice uno. Para matar. Vea, el estado de tibieza es el mejor estado. Es el mejor, porque usted está ahí. Los pollitos en tibio crecen. Todo ahí en tibiecito. Es un ambiente rico para crecer. No es muy frío ni muy caliente. Usted se va a Guanaca, ¡qué calor! Si se va a Cartago, ¡qué frío! San José, tibio. Deje la tibieza. Consulte el precio y avance. A ver.
Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias. Gracias, Diosito. Hay un precio que hay que calcular. El precio de seguirte a ti, Señor. No lo hemos hecho. Hemos sido muy apresurados. Hemos sido muy ingenuos al venir a ti sin calcular. Y gracias porque fuiste tú quien se devolvió a la multitud y le dijiste: esperen. No es así de sencillo esto. La salvación gratis. El seguir a Cristo y ser su discípulo tiene un precio. La vida eterna gratis. Vivir en Cristo tiene un precio. Y es ahí lo que debemos calcular, Señor. Y sí, muchas veces te hemos defraudado con nuestra vida. Muchas veces hemos caído en burla porque no hemos sido las personas que debemos ser. Mal hablados, mal pensados, mal comportamiento, mal testimonio, mal. Vamos a calentarnos, por favor. Progresivamente debemos ir calentándonos para verdaderamente ser el discípulo que Dios quiere. El interés de Jesús por las multitudes no era ninguno. El interés de Jesús era por discípulos, porque lo conocieran a Él, porque lo siguieran a Él. Él miraba a las multitudes, pero buscaba encontrar en ellas discípulos. Tú debes ser uno de esos. Tú debes ser un discípulo de Cristo. Hemos hablado por años de que los tiempos son cortos, de que el Señor viene y de que el fin de todas las cosas está por ocurrir. Pero pareciera que no es verdad esas cosas. Pareciera que tú no crees que es verdad que el fin de las cosas va a ocurrir. Pero tienes que pensar en que un día el Señor te dirá: no te conozco, no te conozco. Pero yo hice esto y yo fui a la iglesia y yo no te conozco. Nunca fuiste mi discípulo. Nunca fui tu prioridad. Sí, es verdad que fuiste a la iglesia, es verdad que me seguías, sí, es verdad que caminabas conmigo, es verdad que estabas entre la multitud, sí, es verdad. Pero todo lo hacías por tu propio beneficio, por satisfacer el hambre personal, por llenar tu propio vientre. Nunca fui yo la motivación, siempre fuiste tú. Voy a ir para que Dios me oiga, voy a ir para que Dios me responda, voy a ir para que Dios me dé, voy a ir para que Dios me haga, voy a ir para que Dios me ayude, voy a ir. Nunca fue: voy a ir a ver en qué puedo servirte, Señor. Voy a ir para crecer y ser un discípulo tuyo. Voy a ir para aprender y predicarle a otros esta verdad. Voy a ir para saber más de ti, para experimentar más de ti, para poder hablar con toda veracidad de ti, Señor, en cualquier rincón donde me encuentre. Eso es lo que quiero hacer, Señor. Y sé que eso tiene un costo. Lo voy a analizar. Espero calcular bien para no avergonzarte. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos, desde el más pequeño al más grande en esta comunidad. Gracias, Señor. Oro para que todo lo que emprendan, Señor, sea respaldado por tu mano poderosa. Danos sabiduría, conocimiento y revelación de Cristo, y que en cada uno de nosotros tu paz siempre permanezca sobre ellos, sobre cada uno de ellos, sobre sus bienes materiales y espirituales. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús paz. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Dígale: gracias, Señor. Vamos a costear el precio y lo vamos a pagar en el nombre de Jesús. Amén, amén.